Aquí se presenta una plática llamada fuente conmutada. Y es que en radiodifusión, en los años 90, a las fuentes de alimentación que se utilizaron, se les metió el corrector de factor de potencia. Y se empezó a usar o se incrementó el uso de las fuentes conmutadas. El corrector de factor de potencia activo pretende llevar la forma de onda de consumo de corriente en fase y en igual forma al del voltaje, de tal forma de simular carga resistiva. En esta ocasión vamos a hablar de fuentes de alimentación utilizadas en radiotransmisores de AM, FM y televisión, aunque la fuente de alimentación de AM es de más voltaje, no necesariamente no es similar a las que se utiliza en FM y televisión. En bajo voltaje sí se usa las conmutadas. Aquí tenemos en la figura 1 los convertidores clásicos, 4 convertidores de alterna a directa, de alterna a alterna, de directa a directa y de directa a alterna, donde de alterna a directa le llamamos rectificador, de directa a directa pulsador, chopper, de directa a alterna inversor, y uno de los ejemplos de alterna a alterna es el ciclo convertidor. En la figura 2 hay un ejemplo de la aplicación de los convertidores. Está la entrada de 120 volts 60 Hz, donde tiene filtros para evitar interferencia, al entrar filtros para evitar interferencia de entrada y sobre todo de salida del equipo hacia la energía eléctrica comercial. Eliminador de transientes para evitar daños al equipo por la línea de alimentación. Convertidor AC/DC, rectificador. B, bloque B, un corrector de factor de potencia en un convertidor DC-DC, es el convertidor clásico. Un inversor para un elevador de voltaje DC-DC y un inversor DC-AC, circuito E, donde nos entrega en este ejemplo 220 volts y ya no necesariamente 60 Hz, sino en este ejemplo es frecuencia ajustable. Entonces es un ejemplo de aplicación, aunque no es completamente el tema de esta plática. Sí es un ejemplo de interconexión de convertidores. Aquí tenemos en la figura 3 un rectificador analógico con entrada de voltaje simulando senoidal B1, un transformador y un rectificador de 1 D2 a la resistencia A. Entonces no hay filtro y vemos la forma de onda de voltaje en los dos ciclos, ciclo positivo y ciclo negativo, salen en B2 en la resistencia R2. Si le ponemos un capacitor de filtro, dará algo parecido a la figura B3, y la corriente medida en I2 dará una forma parecida a lo que se señala en este dibujo, así o invertido. Y lo que buscará el corrector de factor de potencia, disparando pulsos de corriente en I4 estamos midiendo, dar una forma de onda parecida a B2,
al voltaje de alimentación de entrada de la fuente. Eso es lo que intentará el corrector de factor de potencia. Aquí se ve muy bien, pero la realidad podría ser más achatada, pero siguiendo en forma y en fase el voltaje de entrada. Entonces I4 se parecerá a B2. Esa es la intención. Y pues vemos que la trayectoria de corriente de la sección A va de tierra, pasa por R1, secundario de T1, diodo D1, resistor A, tierra y regresa a la resistencia. Y en el ciclo negativo circulará la corriente por D2. Entonces el rectificador la completa. En la figura 4, con alterna estamos alimentando un elemento reactivo. Puede ser capacitor o inductancia. A propósito, no puse. Sí, pero este elemento reactivo, motor o algo parecido, no desfasa la corriente que circula, que genera B1, al pasar por JX1, nos desfasa la corriente. Si colocamos un corrector de factor de potencia y un inversor para regresar a la alterna, a la misma alterna que se tenía en la figura C, B1 e I1 serán iguales a como está en el dibujo, pero ya en I2 intentará con los pulsos de corriente del corrector de factor de potencia seguir la forma de onda de voltaje. Entonces el corrector de factor de potencia junto con el inversor nos entregará ya la señal corregida, pero tendremos que agregar, aparte del corrector de factor de potencia, un inversor. En la figura 5 y 6 tenemos dos de los clásicos 4 convertidores DC-DC que utilizamos en esta plática. El reductor, donde el voltaje de entrada es B1 y la salida B0, entonces el voltaje de salida es menor que la entrada, se cierra la llave, se alimenta, la corriente pasa por L1 por D1 no, circula por el capacitor C1 R1 y regresa a la fuente de alimentación. Cuando la llave C1 se abre, la corriente continua que circula por C1 R1 continúa circulando por D1. Se vuelve a cerrar la llave y vuelve a dar alimentación. Entonces el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada y la llave C1 se mueve a frecuencias de 40 a 100 kHz. De 40 a 100 kHz. El elevador Bost, figura 6, el voltaje de salida es mayor que la entrada. B2 proporciona alimentación L2, D2, C2, R2 de arranque. Se cierra la llave S2 y circula corriente por L2, S2, se cierra el circuito. Cuando L2 se abre, el voltaje en B2 se invierte y se suma a B2. Entonces el voltaje en L2 se suma a L2, circula por D2 porque S2 se abrió, resistencia R2, C2 y regresa a la fuente de alimentación. Entonces el voltaje de salida es mayor, se vuelve a cerrar la llave y se repite el ciclo de 40 kHz a 100 kHz o mayor frecuencia. Y encontramos que el voltaje de salida se eleva sobre el voltaje de entrada. Entonces el elevador es Bost, es el que está en la figura 6. En la figura 7 está el diagrama bloques de lo que podría ser la fuente de 50 volts que requerimos o que se ha utilizado por varios años en las instalaciones de FM y televisión. Ya dejamos a un lado la M. El voltaje de entrada va de 90 a 250 volts de alterna y nos debe de entregar 50 volts de C. ¿Por qué 50 volts de C? Porque ese es el voltaje que han estado utilizando los FETs de potencia en el orden de 100 MHz para arriba. Entonces tenemos el interruptor de entrada S1, capacitores y bobinas para hacer filtro pasabajos, el filtro EMI para evitar que entren o salgan armónicas,
fundamentalmente que salgan armónicas, protector de transientes T1, T2, T3, entonces filtro EMI, protector de transientes, llave de entrada. Entonces C1, C2, L1, L2 son filtros, T1, T2, T3, eliminar transientes. Rectificador puente D1, D2, D3, D4 para dar alrededor de 300 volts en B2, 220 en la entrada, y el circuito BOST, que se utiliza como corrector de factor de potencia, donde L3, Q1, D5 es y el capacitor C4 serán el corrector de factor de potencia. Me regreso, figura 7, a la figura 6. Entonces vemos que es un inductor, una llave a tierra, un diodo y la carga, el filtro de salida con la carga. Entonces este es el BOST. Este es un BOST L3, D5, la llave Q1 y la carga con lo que corresponda a lo que sigue y el filtro C4. Aquí tomamos una muestra de corriente de consumo de este corrector de factor de potencia con BOST, que intentará dispararse con espigas de corriente siguiendo la forma de onda de voltaje de entrada que nos entrega B2. Después un circuito puente. Hay muchos circuitos, medio puente, flyback, muchos correctores de factor de potencia, muchos integrados para corrector de factor de potencia, pero nos quedamos en los que dan más potencia, porque necesitamos ya 3, 4, 5, 6 kilowatts en una sola fuente y luego ponerlas en paralelo de alguna forma para subir para dar más voltaje de alimentación a los amplificadores de potencia, que ya vimos que van en otras pláticas, que van con fuentes independientes. Entonces hay un puente de transistores que cierra primero Q2, B3, la alimentación B3 pasa por Q2 que se cierra, el primario de T1, parte de abajo de T1, Q5. Entonces cierra Q2, Q5 para alimentar el voltaje B3 primario de T1, R2 y regresar al circuito. Se abre Q2, Q5 y se cierra Q3 por abajo del transformador, Q4, para dar en forma alterna ciclo positivo y negativo a otra frecuencia de muestreo, que ya no va a ser necesariamente el de Q1, sino ahora vamos a poner frecuencia del puente full bridge para hacer el inversor, porque en B3 tenemos directa. Entonces vamos a hacer un convertidor DC a C, pero de cerca de 380 volts a 50 de salida. Entra 220 de alterna, rectificamos a cerca de 300, eleva a 380 el corrector de factor de potencia, y con el inversor lo regresamos a 50 volts DC, que es la fuente. Entonces la fuente de 380 positivo, 380 negativo se convierte a más o menos cerca de 50 volts, se convierte a DC con D6, D7, se filtra con C5 y tenemos 50 volts DC. El control del corrector de factor de potencia es un integrado, aquí le llamamos control Q1 del transistor Q1 y control de Q2, Q5, Q3, Q4. El corrector de factor de potencia muestrea el voltaje B2, muestrea el voltaje B3, muestrea la corriente I1, muestrea la temperatura de esta etapa, y tiene fuentes de alimentación más o menos 15 para justamente el integrado o la circuitería del corrector de factor de potencia. Es un ejemplo. G1 es la salida para disparar Q1 y esta es una interconexión
bloqueo del integrado con una protección. Aquí tendremos otro control, integrado o integrados, otro control que por simplicidad le llamamos puente cuádruple o puente completo, porque hay medio puente, aunque le llaman de cambio de fase, y muestrea el voltaje de salida para dar el voltaje regulado, muestrea la corriente del puente, muestrea la corriente de salida para evitar un exceso, muestrea la temperatura, fuentes de alimentación, bloqueo de integrado, disparo de G2, G5, G3, G4. Entonces básicamente las fuentes de alimentación 50 volts empezaron con dos controles y empezaron con dos integrados, uno del PFC y uno del puente. Más adelante un integrado sacaba las dos acciones, pero pues el circuito se complica y se complicaba ya en los años 90 cada vez más y más, y el tiempo fue transcurriendo y fue cambiando esto. Se presenta un corrector de factor de potencia encontrado en un transmisor Energy Onyx Eco 10. Entonces presentamos ejemplos que se encontraron en los transmisores, pero la fuente, aunque decía esta marca de transmisores que ya desapareció de bulbo a la salida, IPA transistorizado, la fuente era un Meanwell, que hay mucha información, pero no diagramas, información general. Y pues el integrado es de 1994. Los datos del integrado, el datasheet, que se presenta como anexos en esta plática, y es donde sacamos los diagramas. Nos ponemos los diagramas del transmisor, no se ponen los diagramas del transmisor porque en sí es más complicado, y toda la plática se iría en un solo diagrama y perderemos la oportunidad de presentar más información. En consecuencia, los diagramas son de la hoja de datos del fabricante, entonces en general, y la bibliografía anexa es de donde se saca esta información. Entonces de la hoja de datos está este dibujo donde está la salida de excitación del integrado. Este es LT1249, donde se monitorea el voltaje para ajustar el nivel de salida, ajustar un control automático de voltaje de salida, donde se muestrea la corriente lo que va a seguir la forma de onda de voltaje para dar impulsos de corriente, y en un multiplicador de la corriente al cuadrado por IB y al cuadrado, que proviene del sensor de voltaje, de un divisor de voltaje, y la corriente que va a seguir la forma de onda de voltaje, se genera el nivel de señal de disparo del pulso que se aplica a la salida, terminal 8. Lo demás son umbrales por ejemplo, umbrales de activación y desactivación del integrado. Empieza a funcionar arriba de 16 volts y abajo de 16 volts se apaga este integrado. O sea, tiene un rango de operación de alimentación, de polarización, VCC, para operar. Entonces necesitamos una fuente adicional para polarizar este integrado, corrector de factor de potencia, si no, no funciona. Aquí, como forma particular de la terminal 6 B-Sense a la terminal 5, ahí de este amplificador de error, pues se coloca resistencias y capacitores de retroalimentación en la frecuencia de operación
para ajustar la ganancia del amplificador de error. Y se colocarán más elementos para protección y ajustes de niveles del integrado. Entonces, de inmediato, de la misma hoja de datos del LT1249, sacamos esta aplicación, donde en principio no tiene polarización el integrado. Entonces, acá está la retroalimentación de la terminal 6 a 5 para ajustar la ganancia del amplificador que sensa el voltaje para ajustar el nivel de salida, y la trayectoria a la terminal 6 viene de un divisor de voltaje clásico con un megón 20 kiloohms. Entonces, con este divisor de voltaje sacamos el control de ganancia de voltaje de salida habíamos dicho 380 volts. Entonces 380 volts en Vout se ajusta con una tolerancia para arriba y para abajo en Vsense. Por IAC, entrando al multiplicador con una resistencia de 1 megón, viene una muestra de voltaje rectificado. Aquí no se ve capacitor, no se pone capacitor a propósito, pero si se pone no debe confundirnos. No es de filtraje, es un capacitor pequeño para eliminar ruido. No es de 180 microfarads como tiene la salida del corrector de factor de potencia. Entonces el corrector de factor de potencia es L1, D2, Q1, el capacitor C6, y la carga no está puesta. Resistencia de muestreo RS para estar monitoreando ciclo por ciclo el nivel de corriente no se exceda del diseño y pueda mantenerse seguro el integrado. Entonces vemos un Zener para evitar que se exceda la señal de excitación, una resistencia para limitar la corriente. Entonces es muy simple el ejemplo. Y el real de esta fuente de alimentación es bastante complicado, pero tenemos que entenderlo así, tenemos que aprenderlo así. Y cuando nos pasemos a una fuente complicada, pues vamos eliminando los elementos obligados para el ajuste de otros parámetros del equipo, pero vamos viendo la trayectoria de muestreo de voltaje a la terminal IAC, y por Vsense el voltaje del divisor R1-R2 con valores de resistencia clásicos, y todo lo demás serán componentes que no estoy mencionando, que es C3, C4, R4, C1, R3, C2, necesarios en el diseño de un ejemplo típico cuando se presentó este integrado. Aquí están las 8 terminales de este sencillo integrado, lo que hacen o lo que deben de hacer. Aquí tenemos de dónde se saca esta plática: del transmisor ECO 10, el corrector de factor de potencia LT1249, el que está puesto acá, y fuente conmutada con CS3843. Este es, creo que un flyback. Es un flyback. Un transmisor Crown, del cual sacamos también información básica, corrector de factor de potencia LT1249, que se presenta enseguida, y un full bridge 3875. Un RBR con fuentes que parece propias. Ahorita platicamos más de RBR, corrector de factor de potencia más moderno, sacado de una plática más reciente, de hace unos años. Corrector de factor de potencia L4981, full bridge UCC 3895. Y aquí una fuente de más o menos 12 volts, donde no pone corrector de factor de potencia, y es un clásico en varios transmisores, que ponen la fuente de 50 volts que trae el corrector de factor de potencia, y después fuentes sencillas sin corrector de factor de potencia, fuentes conmutadas económicas en el consumo, para dar mayor
para mejorar la eficiencia del consumo, pero no requieren corrector de factor de potencia. Entonces es una idea general. Presentamos ejemplos más adelante. Entonces el LT1248, que es el que sigue, ya presentamos el 1249, viene en un transmisor Crown, y los diagramas que trae es de una fuente IREC. Pero el integrado que ella utiliza es de 1993, referencia 4, figura 10. Entonces aquí está el integrado y ya agrega 20 terminales, donde en amarillo están las terminales que coinciden con el integrado anterior, que solo cambia un número, pero ya pone el límite de corriente pico, pone salida aparte del amplificador de CA, que no mencionamos, pero a la salida del multiplicador a un amplificador CA, amplificador de corriente, no lo mencionamos así, y se pondrá una retroalimentación para el ajuste de la ganancia del amplificador CA, y se pondrán resistencia, tiene entrada de sincronía, que sí tiene el otro, pero este ya tiene entrada de sincronía específica, y tiene entradas para ajustar la frecuencia de operación, que no lo mencioné en el anterior, pero está en frecuencia fija 100 kHz, y aquí se puede sincronizar en otro rango de frecuencia. No lo dice, pero está así, no lo dice aquí en el resumen de los datos, pero acá está 100 kHz. Y por ahí dice el rango de frecuencia que puede sincronizar en alguno de los datos del integrado. Entonces el 1248 ya agregó terminales y subió a 20. Coinciden las terminales amarillas. 4. No tiene la terminal 4 del integrado anterior. OBP, comparador sobre voltaje, sí tiene la operación, pero no entrada exclusiva. Entonces, en la terminal 12 está la resistencia para la frecuencia para la frecuencia de operación. Uno de hojas de datos del LT1248 presentados en esta plática trae el diseño de los componentes, muy interesante. Tiene más hojas y trae el diseño de todos los componentes puestos acá. Mentira. Trae un diseño muy parecido, con componentes similares. Lo que sucede es que presenta un programa, dice que ya tiene un programa de diseño y nomás le cambia los datos y le da el resultado, pero hay un ejemplo muy similar a este integrado, a estos componentes en la hoja de datos presentada. En consecuencia, pues nos da más información saber cómo se hace un diseño de esto. Entonces el corrector de factor de potencia, de nuevo L1, Q1, D2, C6, no tiene capacitor de eliminación de ruido de alta frecuencia, muestreo de forma de onda de voltaje por R5 un megón AIAC, muestreo de voltaje de ajuste de voltaje de salida con un megón 20K R1 R3, terminal por 20K terminal B-Sense, retroalimentación de B-Sense a B-A out terminal 7-11, cambiaron las terminales R12 12-1, y más componentes que se explican, resistencia de muestreo para evitar exceso de corriente, y hay una derivación por P-Link y C-Out. Están interrelacionadas las resistencias, capacitor de bloqueo de DC, y en este dibujo y en el anterior no tiene alimentación de BCC, que es muy delicado, porque si no tiene alimentación el integrado no opera nada, no funciona, y es uno de los defectos que tienen estos equipos. Se estropea una fuente de polarización y pues no opera.
le ponen de prueba una fuente de operación de polarización del integrado y empieza a operar la fuente de todo el conjunto, pero porque la falla está en la generación del voltaje de alimentación. Hay múltiples fallas, pero es una de las tantas curiosidades. Entonces, este es un corrector de factor de potencia con más terminales similar al anterior, encontrado en otro equipo. Enseguida viene el que presentó RBR, el integrado L4981, donde se pone de otra forma la multiplicación, tiene más entradas en multiplicación, tiene terminales coincidentes, ya los transistores de salida son más modernos, tiene más corriente. Anteriormente solo eran bipolares, aquí ponen MOSFET y bipolares en la excitación, más comparadores. Y de nuevo, en el lado derecho, la presentación de las terminales y algunas de las funciones que dan las terminales. Aquí sí se presenta la fuente de alimentación en este corrector de factor de potencia. Aquí está a la salida de voltaje el capacitor que no se puso en la presentación de los otros dibujos, pero no lo pone el fabricante, y vean que es 220 nanofarads, entonces no afecta a los 60 Hz de salida de D1 del puente, o 120 Hz. La resistencia de 1 megohm ahora es dos resistencias R1, R2, un poquito más de 1 megohm, y no tiene el capacitor a tierra como puso el otro circuito. Entonces esta será IAC para dar la forma de onda de corriente en pulsos disparados a 100, 150 kHz. Resistencia de muestreo de salida, acá está 412 y 412 K, dan 1 megohm a la salida del corrector de factor de potencia. Este es un ejemplo de 800 watts presentado en este datasheet. Y resistencia a tierra 10.7K, R20, y va la terminal, le llaman ahora BFIT, la de corrección. Aquí está el amplificador de error BFIT, amplificador de CA a la salida de CA, es decir, a Q17, yo le puse Q17, Q18, y le puse las terminales a estas para poder describir con más detalle o dar la posibilidad de utilizar el dibujo en otra ocasión. Comparadores para dar voltajes de disparo, umbrales de disparo, y meternos en más detalle con esto, pues se pierde el sentido de la plática. Entonces tenemos el divisor de voltaje a BFIT para ajustar el voltaje de salida a 400 volts. La parte a tierra de la resistencia es R20, salida por Q11, salida por terminal 20 a Q11 es la llave a tierra Q11. T1, el primario de T1 es la bobina del corrector de factor de potencia, D2 es el diodo del corrector de factor de potencia, C6, ahí se cierra el circuito. Falta la resistencia de muestreo. Había que revisar el dibujo. Bien, entonces ganancia del amplificador R19 C20, circuito de protección D3 R18 a la llave Q1, carga adicional necesaria en Q1 por la potencia que maneja, resistencia para la frecuencia del oscilador R17, capacitor para la frecuencia del oscilador C9, en fin, retroalimentación de I-Sense a Cout para acá está la resistencia de muestreo, aquí está la resistencia de muestreo R30 y R32, son tres resistencias en paralelo de 0.12 ohms para entregar 0.04 ohms y dar la potencia de salida. Aquí está la resistencia de muestreo
y esta es una y aquí está la Tierra. Aquí está, esta misma terminal es esta. Bien. Muestreo, ya dijimos muestreo de voltaje R1, R2 y AC y divisor de voltaje. Bien. Cuando esta fuente arranca por la resistencia R27, R26, los 300 volts de alimentación, no ha empezado a trabajar el circuito corrector de factor de potencia, polariza este diodo de 5 a 22 volts, se cierra Q3 y pasa el voltaje de 300 volts, cerca de 300 volts por R28, Q3, se cerró Q3, regulador Zener D6 y alimenta BCC. O sea, la alimentación de BCC inicialmente es Q3 R28, se cierra esta llave. Cuando arranca el integrado por voltaje de referencia, polariza Q2. Entonces Q2 se cierra y quita el voltaje a Q3. Y Q3 se abre. Entonces quita el voltaje de alimentación por esta trayectoria. Pero como ya empezó a conmutar, a trabajar este circuito, T1 se cierra y se abre, induce corriente en el secundario de este puente de diodos de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, que entrega un voltaje de DC por R29, D6, y la alimentación de BCC pasa por esta trayectoria de R29 a la terminal 19 BCC. Entonces Q3, Q2 y este circuito que está acá es de voltaje de arranque del integrado, y una vez que empieza a operar el circuito, la fuente de alimentación es con el secundario de T1. Entonces ya empieza a complicarse el circuito. Las fuentes de alimentación, si falla el secundario de T1 o fallan los diodos, pierde la fuente de alimentación, y aunque tenga voltaje de entrada de arranque de PFC, podría ser que empiece a encenderse y apagarse la fuente porque no termina de operar completa. Podría ser un aviso que no está funcionando la fuente principal, está funcionando la fuente de arranque. Podría señalarnos ya un detalle de operación de este corrector de factor de potencia. Se agrega ya fusible y se agrega un termistor de coeficiente de temperatura positivo como resistencia, que cuando no circula mucha corriente tiene baja resistencia, y cuando la corriente de arranque es mucha por la carga del capacitor, aumenta la resistencia, limita el voltaje y hace un arranque lento del circuito de entrada de alterna de 220. Entonces este es el corrector de factor de potencia, y la nota de aplicación de este integrado es de 1997. Esta aplicación viene de esta nota de aplicación de 1997. No se está presentando el circuito que tiene el transmisor RBR. Sin embargo, en la plática del RBR se presentó más información de esta fuente de alimentación, pero resumida, porque es muy complicada, porque en una sola terminal a veces meten 2, 3 activaciones, protecciones, que no los trae el integrado. Y este tipo de transmisor RBR trae un circuito para equilibrar las fuentes. Las pusieron en paralelo en un transmisor de 5 kilowatts, y el defecto, y ya empezamos a hablar de las fuentes más a fondo. El defecto de ese transmisor es que no se podían igualar las fuentes. Cualquier ligero desbalance desactivaba las fuentes y dejaba de dar potencia. Entonces el ajuste había que hacerlo con mucho cuidado, y no sé si eso llevó, porque repito, los fabricantes de transmisores, Broadcast Electronics, Nautel, Gatesay, todos usan fuentes conmutadas no propietarias. Entonces RBR
en los últimos modelos de transmisor está poniendo fuentes Meanwell, bueno, ¿cómo se pronuncia? MW, y en paralelo, y fuentes de 4 o 5 kilowatts, 4 kilowatts, que también tienen, vamos, hablamos un poquito más de ellas adelante, quizá porque es más fácil trabajar con gente que se ha dedicado solo a fuentes de alimentación por muchos años, tiene mucha experiencia, tiene mucho prestigio y entregan productos con más años de experiencia que puede entregar un fabricante de transmisores que podría ser nuevo en fuentes de alimentación conmutadas. Aquí pasamos a los full bridge y este es aunque le llaman de cambio de fase. El 3875, donde ajuste de frecuencia con un capacitor y un resistor, sincronía, pendiente de arranque, rampa, amplificador de error, entrada, salida, las 3 terminales, sensor de corriente, voltaje de referencia de salida y voltaje de referencia interna, salida, las 4 salidas A, B, C, D, tierra común para las salidas independiente de la tierra del transistor. La tierra del integrado es 1 y la tierra de salida es ¿cuál es? Aquí está 12. Alimentación terminal C, terminal 10. En estos integrados ponen programación del tiempo de retardo de encendido de uno apagado del otro, de los transistores alternados, para hacer la conmutación cuando no circula corriente, dar tiempo muerto para hacer la conmutación. Y si la conmutación lo hacen sin circulación de corriente, la eficiencia del circuito aumenta. Entonces ponen resistencias en la terminal 15 para hacer el tiempo de retardo AB y en la terminal 7 para hacer el tiempo de retardo CD. Aquí está el otro ejemplo, que este es UC3875, este es UCC3895, un poco más aparatoso, pero en la terminal 8 la resistencia para la frecuencia de operación PWM, el capacitor, la entrada de sincronía externa, la rampa, las 3 terminales del amplificador de error, sensor de corriente, arranque, terminal 19, terminal 19, soft start, encendido lento para que no consuma corriente el conjunto y no dispare las protecciones de la fuente de alimentación. Umbrales, comparadores con estéreos en umbrales, y de nuevo la numeración, yo se la puse, el diagrama no trae numeración, con la intención de poder usarlo para dar la posibilidad de utilizar la fuente, el dibujo, y un dibujo que presentan como ejemplo. Y repito, el dibujo real de estos circuitos es bastante complicado. Entonces las terminales del lado derecho, entonces aquí está el full bridge, donde hay transformador de salida T1 y transformador y aislamiento con un autoacoplador U9.
El ajuste del voltaje de salida se toma una muestra del voltaje de 50 volts, parecido a 50 volts de Vout, salida, y se regresa por R8, divisor R8, R9, R7 al optoacoplador U9, y por colector controlamos el voltaje, la ganancia del amplificador, regresando, alimentando por el amplificador de error. Terminal positiva. 20. Entrada no inversora del amplificador de error. Menor de 3.6 debe de ser. Entonces por allá ajustamos la ganancia del circuito. Aquí están la salida A y B que alimentan U5, U7. Pensaríamos que debe de alimentar U5, U8 y U6, U7, pero está preparada con los transformadores para que dispare solamente U5, U8 y luego dispare U6, U7. Está diseñado así. Este es el ejemplo que da el fabricante. Entonces, los transistores para abertura y cerrada, voltaje de entrada de 400, 380 volts, T6, y con el secundario de T6 sacamos la protección límite, se rectifica y sacamos la protección límite de corriente por sensor de corriente terminal 12. Resistencias de retardo AB, R5, de retardo CD, R4, ajuste de frecuencia de operación R2, RC2, R6, ajustes de voltaje de rampa, evitar ruidos en el voltaje de referencia con C3. Entonces este es un ejemplo del quad, pero este ejemplo nos debe de servir para prepararnos para entrar a un circuito real. Porque aunque lo ponen y lo arman y lo presentan cuando venden el integrado, pues realmente no se utiliza como está. Es bastante más complicada la aplicación, y en uno de los ejemplos es suficiente el integrado para excitar los 4 FETs transistores, o utiliza los amplificadores en otra parte, no los utiliza en el excitador directamente, sino pone más y más amplificadores. De veras que se complica bastante la circuitería que agregan al integrado. Dicen, no, es muy sencillo. No, es muy complicado, bastante complicado. Aquí está algunos de los nombres que traen, que me puse a buscar corrector de factor de potencias del 2020 y encuentro una locura de información, y con términos como están presentes aquí, que si nos metemos con ellos, pues se nos acaba el horario de la plática y no terminamos de ver nada. Aquí dice que lo que estamos platicando, que utilizan fuentes comerciales. Y el detalle de esto es que para poder meter en el transmisor, las fuentes conmutadas que se utilizan son muy compactas y no publican diagramas. Entonces cuando una fuente de estas se desconecta, la abren y está lleno de integrados que no sabemos qué cosas hacen, mini integrados, y luego ponen potencias. Y Broadcast Electronics presentó un manual muy interesante de una fuente Pioneer, pero a su vez, pero ya tiene muchos años, tiene tablillas pequeñas que tampoco dice qué hacen, nomás presenta el circuito de interconexión de tablillas y fuentes de alimentación y un montón de cosas. A fin de cuentas, no da la información aunque vemos diagramas, cuando empiezan a estudiar la información, se ve que no está completa la información y hay que cambiar tablillas completas. Aquí tenemos un ejemplo de una MW de 3200 watts, pero por allá 67 amperes. Encuentran información de una de 2000 watts y una de 5000 watts. Y en una de sus, que está presente en la bibliografía, presentan este diagrama, que es una evolución de
las fuentes de 50 volts. Entonces el filtro de interferencia electromagnética, limitación de corriente para que no se exceda no se disparen las protecciones, no está puesto los protectores transientes, pero ahí están, corrector de factor de potencia y rectificadores, fuente conmutada, transformador del quad, por ejemplo, o del cualquier tipo de conmutación del convertidor de DC-AC, los rectificadores y circuitos para igualar las fuentes, para ponerlas en paralelo. Entonces vemos que tiene circuitos de detección de lo que sea. Acá saca el voltaje del corrector de factor de potencia para un optocoplador y un microcontrolador donde entran los muestreos que pusimos antes. Trabaja el corrector de factor de potencia 110 y a 90 la fuente conmutada PWM. Vemos aislamiento de la salida con la entrada con T1, optoacopladores Q1, Q2, Q3, para que vaya señal del microcontrolador 1 al microcontrolador 2 o regrese. Entonces el microcontrolador 1 maneja el corrector de factor de potencia y el 2 maneja la fuente conmutada, parece ser. Entonces este es el diagrama bloques que nos presenta este fabricante. Rectificadores y filtros de bajo voltaje para polarizar los integrados, pero ya está poniendo microcontroladores. Protección de sobrevoltaje, protección de sobrecorriente, y en los transceptores ya pone línea de comunicación digital para control de la fuente conmutada. Entonces, de por sí ya es complicada, más complicada la ponen ahora. Esta es información reciente y este es el diagrama que nos presentan. Y averigüen qué tiene adentro. El gran misterio. En la figura 18, intentando buscar novedades en las fuentes de alimentación, se encontró una aplicación de doble corrector, doble voz, doble elevador en el corrector de factor de potencia y una palabra sin rectificador, y lo prestamos y sin puente rectificador de entrada. Está en la referencia y pone estos dibujos. Hay más referencias no presentadas, pero esta es la básica y para no poner ya demasiada información nos quedamos ahí. Entonces vemos un puente y está dibujado en forma diferente a lo que estaba antes. Y FETs en paralelo con el puente y FETs para cerrar las llaves. Entonces el clásico corrector de factor de potencia sería L1, D1, Q1 y C1, pero la alimentación de L1 no está en la parte de arriba del puente. Bien, entra el ciclo positivo de la señal alterna a 60 Hz y la conmutación va a ser a 90 kHz, 100 kHz. Entonces entra el ciclo positivo, ¿sí? Se cierra en la parte del ciclo positivo Q1 y circula corriente por L1, así como señala la figura B, Q1, y Q1 se divide en trayectoria por Q2, que también se va a cerrar a propósito, L2, y sale en la parte de abajo de la alterna. Pero también la corriente de Q1 se va a derivar al diodo D3, que se le agregó el paralelo de Q3, que también se cierra, y en este caso la resistencia que presenta Q3 con los nuevos transistores es varias veces, es bastante menor que el diodo D3. En consecuencia, la pérdida de energía por la resistencia de conducción de D3 se elimina o disminuye porque tiene una resistencia de cierre al cerrar Q3 mucho más baja. Entonces empieza a dar eficiencia sustituyendo D3, pero se deja en el circuito. Entonces tiene dos trayectorias el retorno de la corriente, uno por Q2 y otra por Q3.
D3 queda como de respaldo. D5 y D6 se dejan allá porque en principio cuando está el ciclo positivo por D6 se carga, se empieza a cargar C1. Entonces D6 ayuda al inicio, al arranque de la señal, pero después queda volando D6 porque tiene más voltaje del lado positivo de D1 que del lado de D6. Entonces esto se cierra en parte del ciclo positivo y aumenta la eficiencia, disminuye la resistencia de Q3. La bobina, que al ser L1 lo dividimos en dos partes, entonces tiene menos consumo de energía, se calienta menos. Enseguida vemos siempre en el ciclo positivo, si ahora se abre Q1 y está cerrado Q2, entonces siempre en el ciclo positivo circula la corriente por L1 cuando se abre Q1. Primero circuló la corriente por L1 hacia Q1, se abre Q1 y circula la corriente agregada por L1, D1, C1 y se regresa por Q2, L2 y se regresa por Q3, D3. Entonces el circuito B es el cierre de Q1 y el circuito C la apertura de Q1. Entonces por eso le llaman doble Boost a este corrector de factor de potencia, y se mete en una plática de una nota de aplicación no me acuerdo el nombre, pero está como referencia 11, y ya el microcontrolador no es, perdón, el controlador de corrector de factor de potencia en este ejemplo lo hace con un microcontrolador XMC1302. Ya no usa integrado clásico corrector de factor de potencia. Y más adelante en las fuentes cotizan fuentes de 50 volts y algunos dicen, ahora está con DSP, procesador de señal digital. No, ahora usa un FPGA, un Field Programmable Gate Array, que en general se usan en par los dos. No, yo uso un integrado XMC1302, y en este ejemplo muy interesante pone un full bridge, flyback, pone un flyback como fuente de alimentación con un integrado clásico, pero también pone un microcontrolador. En la figura 19 están fuentes conmutadas del transmisor GB5 que ya se presentó, que son reductores básicamente, donde nos regresamos a ver el reductor, y el reductor es una llave serie, un diodo D1 L1C1, convertidor DC como fuente de alimentación. Entonces aquí está la llave externa, figura 19, que se cierra con el integrado FAN 73711, se cierra el integrado, pasa la corriente por Q3, L52, C1 y regresa al integrado. Cuando Q3 se abre, circula la corriente por Q2, L52, C1. Entonces es un regulador, convertidor DC regulador conmutado, reductor. Q3 en la figura A está dentro del integrado, y afuera tiene 50 volts. Es donde decía que ahora se usan fuentes conmutadas, reductoras, eficientes, sin corrector de factor de potencia, pero es parte ya dentro del transmisor,
y ya no son fuentes ajenas, ya van en las tablillas que necesitan voltajes de 5 volts, que necesita voltaje de 24 o algo así para alimentar los ventiladores. Y pues ahí están las resistencias de muestreo para regular el PWM del regulador, del reductor. LED de entrada para mostrar que existe voltaje de entrada, LED de salida para indicar que la fuente está funcionando, fusible, regulación, muestreo para regular. A, B, C. Está otro similar donde se sincroniza el integrado para disminuir el ruido teniendo fuentes reductoras parecidas. Luego tiene un inversor de más 15 a menos 15 con un LT3580, el integrado para entregar voltaje negativo. En la figura D, como con circuitos lineales, porque pues no consume corriente, entonces no es importante, y este de 15 volts sí quizá tenga más consumo de corriente. Entonces en la figura D, 5 volts lo convierten a 3.3 con un integrado lineal 38500, con otro similar, y su divisor de voltaje lo ajustan a 1.8, lo ajustan a 1.2, lo ajustan a 2.5, que son voltajes que requieren en la operación del GB5. Yo lo presento como ejemplos de que no todos son fuentes de potencia, sino también se ponen fuentes reductoras eficientes que manejan corriente, pero después del corrector de factor de potencia. Esta plática se la dedicamos al doctor Raúl Ruiz Mesa, distinguido profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. ¿Y por qué? Porque en su tesis, antes de los puentes deltas, cuando existía solo puentes General Radio, presentó un sistema direccional de AM, cuando la AM todavía era importante. Y en uno de sus libros también nos ilustró con el diseño de receptores superheterodinos hace varios años. La terminé de preparar el 20 de julio del 2020 y aquí están las referencias. Entonces, la 10 es la que presenta, le llama sin puente, es la que presenta el doble Bose. Son 34 hojas. 208 nos presenta el mismo de Infineon, nos presenta sobre fuentes, corrector de factor de potencia, un handbook, pero está muy general, no es necesariamente para nuestra aplicación en radiodifusión. Entonces, esta es la referencia que va anexa con la plática. Y pues les agradezco su atención por esta ocasión.